nos vamos a meter en uno de los temas que fue la gran noticia de la jornada de ayer, el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tema del transporte. Ayer se selló ese convenio entre ambas jurisdicciones para el traspaso de las líneas de colectivos, de las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de Cava, desde la órbita nacional a la órbita porteña. Vamos a estar hablando de esto con uno de los referentes del sector empresarial del transporte automotor, con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor, que ya está en línea y tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, primera conclusión acerca de este acuerdo que se conoció ayer. ¿Qué va a pasar sobre todo con el tema subsidios, que sigue siendo el tema más complejo de resolver? Sí, la novedad de ayer básicamente es que la ciudad absorbe la competencia que estaba en manos de la Nación en materia de tarifas, subsidios, fiscalización, etcétera, sobre las 31 líneas que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso abre un periodo de transición desde el acuerdo que se firmó de ayer, que deberá ser refrendado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la cual formalmente ya la Ciudad de Buenos Aires asume esa responsabilidad. En el mientras tanto, la Nación lo que va a hacer es seguir poniendo los subsidios por la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires le va a reintegrar ese dinero a la Nación, desde lo cual la Nación va a tener un costo cero por los subsidios, que en los hechos va a ser asumido por la Ciudad de Buenos Aires, y la tarifa va a seguir siendo la misma para todo el AMBA durante el mes de septiembre, con lo cual el único cambio en términos prácticos que ocurrió respecto a la semana pasada es que en la provincia de Buenos Aires, en las líneas que circulan solo por el conurbano, las del número 200 hacia arriba, no va a haber más descuentos por resube, porque en ese caso sí no hubo un acuerdo entre la provincia y la Nación, razón por la cual la provincia, ya lo dijo el gobernador, hizo una presentación ante la Corte Suprema para que por la quita de esos descuentos que estaban a cargo de la Nación. Ahí bien, esto Luciano, la... tal como dijo ayer Jorge Macri, es real. Digo, si yo tomo dos colectivos, el primero dentro de la ciudad y el segundo de ciudad-provincia, voy a tener el boleto integrado, pero si hago el viaje inverso, no. ¿Es así? Sí, siempre el concepto es, claro, si vos el viaje de vuelta tomás el segundo viaje, tomás una línea provincial, ahí no vas a tener el descuento. O sea, siempre la validadora que te da el descuento tiene que ser de una línea de la ciudad, de la Nación o un tren. Claro. En ese caso sí tenés el descuento. Bien, o sea que los únicos que no ofrecen ese descuento del boleto integrado son las líneas de colectivo que circulan estrictamente dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguna chance de negociación con la provincia? ¿Tienen noticias al respecto? ¿Puede ser que se modifique o esto ya quedó así y en la provincia, en esa clase de colectivos, no va a haber más subsidio? Bueno, a ver, esto ya es una especulación personal, ¿no? Porque según lo que dijeron las autoridades de provincia, la provincia no tiene presupuesto y que por eso este tema se llevó a la justicia. Pero bueno, hay que ver, a lo mejor el año que viene, si tiene presupuesto, lo pueden integrar. Ya son temas que lo van a, intuyo que lo van a decidir las autoridades provinciales. Bien, el secretario de Transporte, Franco Mojeta, dijo que con esto se terminan los privilegios, es decir, que los porteños y los bonaerenses tienen algún privilegio en cuanto a qué boleto de colectivo pagan, qué boleto de transporte pagan en relación al resto del país. ¿Coincidís con esa visión? A ver, hay algo que nosotros estamos de acuerdo en que no tienen que haber distorsiones entre el interior y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso es verdad. En el interior, por ejemplo, se pagan en grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Santa Fe, 940 pesos el boleto, y en el AMBA sigue 370. Eso es la gran diferencia que hay. Sí. Que los subsidios los tengan que absorber las autoridades locales, sí, es correcto, digamos, la Nación se sigue haciendo cargo del atributo social, está bien, pero el problema de fondo del que no se habla, y este es un tema de las 3 jurisdicciones del AMBA, es que aún con los subsidios que quedaron, entre tarifa y subsidio se recibe 870 pesos por viaje, cuando el costo real es de 1.400, y eso no está hablando nadie, y ese es el problema que hace que no estén todos los colectivos en la calle. De hecho, hay menos frecuencia desde hace tiempo, y en la medida que eso no se resuelva, va a seguir empeorando el sistema de transporte, y eso va más allá de quien paga los subsidios.
Bien, con lo cual, como dice la vieja regla de la economía, lo que no se ajusta por precio se ajusta por cantidad. Es decir, mientras no aumente el boleto va a haber cada vez menos colectivos con unidades más viejas, etcétera. Exactamente, a ver, ya sea por tarifa, por subsidio, Ujú, de alguna manera, a ver, las cosas alguien las tiene que pagar. Y si eso no se ujú. resuelve, el servicio se detrae. Y ese es el problema que nosotros vinimos insistiendo para que se solucione, porque si no la gente va a viajar cada vez peor con un boleto cada vez más caro. Bien, que en lo que va del año se calcula que más o menos el boleto aumentó 600%. Ese es el dato que ayer se mencionaba. Así todo, el boleto, ¿cuánto cubre hoy del total, digamos, del total que es el real costo de servicio? Claro, la gente obviamente percibe ese Ujú, aumento muy por encima de la inflación, o sea, paga más por un servicio que es peor, pero lo que la gente tiene que saber que en realidad no es que las empresas mejoraron sus ingresos del 100%, porque ese aumento sirvió, pero para que el Estado ahorre subsidios. claro. La economía de las empresas está peor, porque en realidad cuando vos haces la cuenta combinada, Ujú, subsidio más tarifa, es menos plata que hace un año. La ujú. gente paga más, las empresas reciben menos, por eso viajan peor. Acá el único beneficiado es el Estado, que se ahorró una cantidad enorme de subsidios. Bien, y La tarifa, perdón, la pregunta ujú, que me decías al final, sí, por en favor. diciembre cubría el subsidio era el 90% del ingreso y hoy es el 70%, o sea, se redujo bastante la carga de subsidio. Sigue siendo alta, pero se redujo Ujú. bastante contra el 90%. Bien, de acuerdo. Por último, ¿cómo sigue esto? Es decir, en base a este acuerdo, ayer se dijo que durante septiembre no va a haber más aumentos. El mes que viene podría volver a haber, digamos, vamos a conocer una inflación del 3,5 o 4% dentro de unos días. A comienzos de octubre, ¿puede haber otro aumento del boleto? Mira, oficialmente no nos han dicho, pero yo intuyo que sí, Ujú, porque la última vez que hablamos de este tema con el secretario Mogueta, lo que nos dijo es que si bien el último aumento había sido en agosto y en febrero y el siguiente en agosto, o sea, durante 6 meses estuvo congelado, entiendo porque la primera era bajar la inflación, como ya la inflación bajó bastante desde febrero, la idea era que los aumentos de tarifa a partir de ahora sean más frecuentes, siempre con la lógica de ir bajando el peso del subsidio. Con lo cual podría ser, esto lo tienen que confirmar las ujú, autoridades, que en octubre haya un aumento. De hecho, la resolución 5 del mes de claro. febrero preveía ajustes de tarifas bimestrales, así que puede ser tranquilamente que en octubre haya otro. Bien, perfecto. ¿Hay alguna perspectiva de cuánto podría ser? Digamos, ¿ese ajuste está atado a la inflación o está atado a algún otro indicador? Sí, sí está, la norma, la resolución 5 de febrero hablaba de ajustes Ujú, bimestrales según el ritmo de inflación. Con el aumento que hubo en agosto, el mes pasado, que sirvió para ahorrar subsidios, creo que el ajuste les dio un 37%, con lo cual estaría pendiente, según la inflación transcurrida del año, hasta un 31 podría aumentar un 31% la tarifa en el mes de octubre, pero ujú. insisto, estas son cosas que las tiene que confirmar la Secretaría de Transporte. Bien, perfecto. Luciano, muchísimas gracias por estos minutos. Saludo grande, ¿eh? Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor, una de las centrales que nuclea a los dueños de los colectivos, pasando en limpio un poco lo que se conoció ayer y brindando también el panorama de lo que pasa para el sector. Fusaro dice, la gente, es cierto que la gente paga cada vez más, ahora las empresas reciben cada vez menos. ¿Por qué? Porque el